tú estabas empeñado en que tú querías hacer televisión. Así es. Pero te dijeron que... Me dijeron que no. Que tenías cara de... Que tenía cara de radio, probablemente. Alberto Sardiñas llegó a Estados Unidos con el sueño de convertirse en presentador de televisión. Autor, periodista, locutor y productor, Sardiñas no aceptó un no como respuesta hasta lograr su meta, pero su éxito tuvo la marca de la tragedia. ¿Recuerdas cuando la diagnosticaron? La palabra cáncer era una palabra completamente ajena. La palabra cáncer era esa cosa que le pasa a una pobre familia que uno conoce. No, eso no me pasa a mí. Es una cosa remota que le ocurre a otra gente. De los momentos más duros pueden salir las bendiciones más grandes. ¿Por qué tenemos tanto miedo al rechazo? El rechazo afecta a nuestro ego. Para lograr cosas extraordinarias, tenemos que tener rechazos extraordinarios. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que te quedan con las ganas por el miedo a un no? Tras la muerte de su madre, Alberto Sardiñas se convirtió en una voz de motivación y superación. Reconocido conferencista y figura influyente en los medios de comunicación, Sardiñas logró su sueño de convertirse en presentador de televisión. Su último libro, El sí detrás de un no, nos da pautas para librarnos del miedo y superar el rechazo. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Súper emocionado de poder conversar contigo y de conectarme con tanta gente que te sigue, Coco. Gracias. Alberto, leí tu libro y me impactó mucho el que eres un hombre tan determinado, tan luchador y a la misma vez con optimismo. ¿Cuál sería la palabra que te define? Yo creo que pudiera definirme un par de palabras. Optimismo definitivamente me define, pero yo creo que si pudiera usar un par de palabras, yo sería como un buscador de lecciones. Si yo me pudiera definir, yo probablemente me definiría como alguien que está constantemente buscando qué aprender de lo que le pasa. En ese trayecto que tienes de aprender, que empezó muy, muy joven, hablas en tu sí detrás de un no de trabajar en un mercadillo, de vender palomitas de maíz, popcorn. Lo considero muy emocionante que un chico jovencito tenga esas ganas de hacer cosas. ¿Qué te impulsaba entonces? Mira, yo fui descubriendo que me impulsaba mucho el ejemplo de mi familia. Cuando yo empecé a retroceder, conociendo obviamente todo lo que conocía la historia de mi familia, pero quise retroceder para el libro y darme cuenta de cosas y conocer cosas de las que yo no sabía. Y primero caí en cuenta de algo que no había asociado, y es que yo vengo de familias que no han pasado más de una generación en un mismo país hace mucho. Y entonces una abuela de Ucrania y el abuelo rumano y van a Colombia, y de Colombia mi mamá sale y conoce a un cubano venezolano en Miami y se mudan a Venezuela, que es donde yo nazco. Mi papá viene de una familia española que va a Cuba, que sale a Venezuela, que se va a estudiar a Estados Unidos. Entonces yo creo que el espíritu del inmigrante es algo que está en las venas. Y eso yo siento que me ha dado como un espíritu de lucha, pero también yo soy un tipo muy curioso desde pequeño, y teniendo la posibilidad de no hacer ciertas cosas, teniendo la bendición de un papá y una mamá que proveían todo lo que yo necesitaba, gracias a Dios no haber pasado ninguna necesidad nunca, siempre tuve la curiosidad de trabajar, de hacer negocios, de inventar, de curiosear y de decirle que sí a las cosas para intentarlas, para ver qué pasaba. ¿Por qué querías intentar? Yo no lo sé, es una excelente pregunta. Era una curiosidad, digamos, que estaba dentro de mí. Era una curiosidad que yo veía de una forma de mi papá y de una forma de mi mamá. ¿Cómo? ¿La veías diferente? Completamente, pero al fin y al cabo era como la misma esencia, porque mi papá es un tipo empresario de toda la vida. Mi papá hoy en día es un empresario activo, que yo le veo su nivel de energía y es el mismo que yo le conozco hace 30 años, hace 40 años, o sea, como que no ha cambiado. ¿Qué hace tu papá ahora? Mi papá se dedica a los negocios y se ha dedicado toda su vida a emprender. Es lo que ha hecho toda la vida y lo ha trabajado con mucho esfuerzo. Y mi mamá, como psicóloga,
y como una mujer que pasó por muchas cosas desde pequeña también, habiendo perdido a su papá cuando tenía 9 años, sufriendo de lo que llaman el petit mal de epilepsia, porque como cuento en el libro, la dejaron caer cuando tenía solamente un día de nacida. En el hospital una enfermera la dejó caer y no se sabía si iba a sobrevivir o no. Entonces mi mamá tenía como un espíritu de luchar por la vida constantemente. Y yo creo que esa combinación de mi papá y ese emprender con ese espíritu de lucha de mi mamá fue una combinación que gracias a Dios me ha permitido insistir mucho, perseverar mucho, pero sobre todo disfrutar mucho cada momento en medio de la adversidad. En un sí detrás de un no, me impactó mucho cuando tú explicas la trayectoria profesional de tus abuelos, especialmente uno de tus abuelos que abrió una tienda. Cuéntame eso, ¿qué pasó en ese espíritu de emprendedor que tenía? Mira, es interesantísimo porque esto lo logré armar un poco más con mi tío, que vive hoy en día en Israel, porque mi mamá falleció ya hace unos años, pero mi abuelo venía de una familia judía en Rumanía y de pronto le dicen, anda a explorar América a ver qué hay para nosotros, porque era una época donde en estos años 20 ya se sentía el antisemitismo, ya se sentían los problemas, habían problemas económicos, etc. Y a él, muy joven, se cree que por ahí de 16, 17 años, aunque no lo podemos confirmar, lo mandan a América a que explorara a ver qué pasaba. ¿Solo? Solo. A ver qué hay para la familia allá. Y efectivamente parece que llega a Perú, en algún momento se traslada a Colombia, no sabemos exactamente por qué, y de pronto empieza a decir, familia, aquí hay oportunidades. Y viene la familia. Entonces, mi abuelo siempre tuvo un espíritu muy de emprendedor y de hecho uno de los recuerdos y las historias que me cuentan, como te digo, él murió cuando mi mamá era muy pequeña, es que mi abuelo importó la primera nevera, el primer refrigerador a Colombia, a Bogotá. Y la gente le decía, ¿quién necesita una máquina de refrigerar nada en un sitio tan frío como Bogotá? Y él dijo, ustedes van a ver. Y a partir de ahí empezó a crecer una serie de tiendas y luego una fábrica. Pero antes de eso empezó con un negocio que se llamaba la Casa del Radio. ¿Quién diría que el nieto del fundador de la Casa del Radio se iba a convertir en un tipo de radio toda su vida? Y esas son las cosas que me han inspirado entre tantas historias de la familia. Y muy innovador, ¿verdad? Porque llegó un momento que tenía que fabricarse en Colombia y ¿qué pasó? Efectivamente, hace una prohibición de importaciones y en ese momento dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si tantas de nuestras cosas son importadas? Y él dijo, bueno, pues a fabricarlas se ha dicho. Y con eso, buscando préstamos, buscando financiamiento, logró abrir lo que se convirtió en la fábrica de electrodomésticos más importante de Colombia. ¿Cómo te hace sentir el tener esas raíces tan empresariales, emprendedoras? Mira, a mí me encanta descubrir un poco de la historia. A mí me encanta también conectarme mucho con mi familia. Yo disfruto mucho conectando con mis primas y estamos regados por el mundo entero, pero cada vez que hay una oportunidad nos vemos, hablamos, estamos en contacto. Y a mí la verdad es que me hace sentir no solamente orgullo, sino un compromiso también. Porque de alguna manera yo creo que todos queremos ser esa generación que de alguna manera supera a la generación anterior, que no quiere decir que lo vas a hacer monetariamente. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, bueno, cuando se nos acabe, Dios permita que sea cuando uno cumpla más de 100 años, esta experiencia que es la vida, ¿qué voy a dejar? ¿Y será que puedo dejar un poquito más de lo que dejaron generaciones pasadas? La primera sección de tu libro, porque hablas de 5 claves muy interesantes, me llamó la atención que le dedicas casi un cuarto del libro a esa primera sección, 57 páginas en particular. Y una porción bastante destacada es sobre el acoso. Uh-huh. El acoso en la escuela. Explícame no solamente lo que pasó, sino cómo eso te afectó emocionalmente. Mira, yo creo que todos en la vida tenemos algún tipo de trauma. Todos venimos de alguna experiencia que fue difícil. Hay experiencias que son más difíciles que otras. Yo creo que comparar las experiencias y pensar cuál fue peor o mejor es irresponsable de parte de cualquier persona. Pero mi experiencia y mi trauma de pequeño fue el tema del acoso y que conocemos como el bullying. Y en esa época ni siquiera se le llamaba bullying. Eso era, en Venezuela decimos, te echan bromas, se meten contigo, qué sé yo. Pero yo empiezo a ver como cierto patrón. Yo me veía diferente. Yo a lo mejor ¿Cómo te veías diferente? Yo era el más alto. Yo era así como que tenías a todo el mundo hacia el mismo nivel y de pronto yo era el más alto, yo podía ser el más gordito, yo era a lo mejor el más callado, era el peor en los deportes.
Entonces, yo era, por ejemplo, llegábamos a estas clases de educación física donde decían, ok, repártanse en equipos, capitán fulano y capitán fulano. Entonces, ok, fulano para tal equipo. Ok, tú. ¿Quién queda de último? Ah, bueno, no me queda más remedio, mete a Alberto. ¿Te puedo hacer una ¿no? confesión? ¿Cuál será? Cuando leí eso me reí porque esa era yo. O sea, es exactamente cómo te sentías, Claro. porque a pesar de que me encanta hacer deportes, no tengo habilidades, entonces nunca me elegían, y cuando lo leí me hiciste reír porque yo sé cómo se sentía. Claro, y por mucho, o sea, cuando se siente así una semana es malo, cuando se siente así por varios años No, es lo mío mucho era peor. crónico. ¿Tú también? Claro, completamente. Entonces, además, imagínate la escena donde yo de pronto estaba pensando que iba a tener un buen recreo, el momento del receso entre una clase y otra, y de pronto, que toca educación física, que vayan a cambiarse. Entonces uno que se cambia, te quitas los pantalones, pones el short y qué sé yo, y de pronto encontrarme en la mitad del campo deportivo, esperando a que empiece la clase de educación física, no darme cuenta de que ninguno de mis compañeros varones están enfrente mío, pero empiezo a voltear mis propios pensamientos. Viene alguien a tratar de hablar conmigo, resulta ser que esa persona lo que está haciendo es distraerme, y hay, sin que yo lo sepa, un valiente que sale corriendo detrás mío, me jala los pantalones, me deja en calzoncillos, y tengo a 10 niños riéndose atrás mío. Entonces, no estamos hablando de que eso pase ahora y uno va y le reacciona como sea un amigo suyo. Estamos hablando de 9 años, 10 años, 11 años. Eso se repitió, que te estiraban de los pantalones. No solamente se repitió, sino que imagínate la sensación, ubícate por un momento donde yo tenía y siempre tuve, gracias a Dios, un papá y una mamá que me apoyaban. Mi mamá iba y hablaba y qué está pasando y cómo hacemos, qué tenemos que hacer. Hasta que un día tomamos juntos la decisión, cuando yo tenía por ahí 11, 12 años, de que al entrar a 7º grado me iban a cambiar de colegio. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una buena oportunidad para que las cosas cambien. Y llego yo a un colegio más grande, más organizado, que prometía mucho más, mejor índice académico. ¿Y quién te dice a ti que tomó una semana para yo volverme a convertir en la víctima? Y la cosa fue peor que la anterior. ¿Cómo? Fue peor porque ya en ese momento, digamos, en esta entrada a la preadolescencia, todos somos más agresivos. Yo lo conversaba con mi terapeuta, ¿no? Y me decía, mira, la etapa de la preadolescencia y la adolescencia es probablemente una de las etapas donde la persona está más concentrada en sí misma, la etapa más egoísta de la vida del ser humano. Entonces, había una cosa que me tomó mucho tiempo descubrir, que es que mientras a mí me preocupaba la gente, yo estaba con un montón de compañeros que estaban pasando por su adolescencia perfectamente normal y estaban en una etapa muy egoísta. Entonces, mientras ellos estaban buscando con qué divertirse, yo estaba preguntando a la maestra cómo siguió su esposo que estaba con dolor de pie. ¿Tú crees que eras más maduro por tu edad? Yo no lo sé. Y es difícil para mí entender cuál es la razón exacta por la que pasó. Pero también yo creo que es una combinación de cosas. Porque fíjate que así como en 6º grado que la cosa estaba mal, en 7º en un nuevo colegio la cosa se puso peor. Resulta ser que en ese momento tomamos la decisión de cambiarme de sección. O sea, cada grado tenía 4 salones. Entonces me dijeron, vamos a pasarte de la sección A a la sección B, porque algún profesor tuvo el feeling de que ahí me iba a ir mejor. ¿Y quién te dice a ti que pasando 8º grado, no sé si por tiempo o por la gente o una combinación de las cosas, a partir de allí, creé de los mejores vínculos que tengo hoy en mi vida? Se acabó de un día para otro el bullying, se acabó de un día para otro el acoso, y creé amistades con las que estoy en contacto hasta hoy. ¿Qué era diferente de esos otros personas, esos otros niños? Yo pienso que pueden ser las etapas. O sea, yo pienso que a lo mejor hay una frase que yo le digo a mi hija que para mí es bien importante, y es una frase que yo me inventé, pero se la digo cada vez que la vamos a dejar con otros niños y no vamos a estar nosotros. Sofía tiene 10 años, va para 11 años. Yo se lo digo en inglés y te lo voy a traducir, obviamente. Yo le digo siempre a Sofía, acuérdate, group thinking isn't always good thinking. Pensar en grupo no quiere decir que se está pensando lo correcto. Y yo creo que había mucho de ese fenómeno de group thinking, de ese fenómeno de pensar en grupo. Entonces, cuando tú tienes a personas que está cada quien con sus problemas, cada quien con sus cosas, cada quien con sus traumas, con sus problemas de la casa, cada quien reacciona con su energía de esa manera. Entonces, de pronto creo que a lo mejor llega a un salón donde hay gente con un poquito menos de problemas, un poco más receptivos, pasando ya los 12, pasando los 13 o los 14 años, y las cosas funcionaron mejor. Pero también eso a mí me lleva a una de la segunda clave del libro, que es rodéate de la gente correcta. O sea, tienes que saber elegir bien los compañeros de viaje.
Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Explícame un poco más eso, porque creo que muchas personas a veces no logran las metas que quieren lograr porque se rodean con las personas que no apoyan, que no les van a dar alas. ¿Cómo te diste cuenta de eso y cómo lo podemos aplicar? Mira, yo me he dado cuenta de que si nosotros formamos nuestra vida en función de nuestros pensamientos. O sea, ¿de qué se trata nuestra vida o nuestro éxito? Se trata de en qué estoy pensando hoy, cómo se parece eso y a cómo estoy pensando mañana. Y pasado mañana, si sigo pensando de la misma manera, voy creando una trayectoria de vida, buena o mala, la que sea. Pero si yo pienso 80% de mi tiempo en los problemas, yo voy a tener una vida con 80% de problemas. Entonces, agrégale a eso, que ya de por sí es difícil de controlar en nuestra mente, agrégale a eso rodearte de personas que están en su propio proceso y que no son las correctas para ti. Y que te dicen que tú no sirves o que eso no es para ti o que tú no tienes la capacidad. ¿Te pasó algo así? Yo creo que me ha pasado en muchas ocasiones. Me pasó en la escuela. Dame un ejemplo. Mira, primero, definitivamente todo este tema del bullying, ¿no? De estar rodeado de ese tipo de personas. Pero también, por ejemplo, en momentos yo me he visto rodeado por personas que tratan de llevar y traer chismes. Gente que empieza a decir, esta persona te quiere hacer daño. Me ha pasado en cuestiones laborales. Esta persona te quiere hacer daño. No puede ser. Me quieren hacer daño, pero ¿qué hago? No veo ningún daño, no veo absolutamente nada, pero te quieren hacer daño. Y empiezo yo a llenar mi cabeza de eso, ¿no? Y ya hoy en día, pues no me pasa o espero que no me pase. Y de pronto, para descubrir que esa misma persona que en algún momento me está diciendo a mí que fulana, que Coco te quiere hacer daño, le está diciendo a Coco que Alberto le quiere hacer daño. Imagínate. Entonces, de pronto vas descubriendo, vas desenmascarando ciertas actitudes de cierta gente y te das cuenta ¿sabes? A quién te acercas y de quién te alejas. Y yo creo que si todos somos capaces de hacer eso, y también a la misma vez, el rodearnos de la gente correcta quiere decir de quién podemos aprender, de quién nos podemos nutrir y qué relaciones podemos crear. Y otra cosa importantísima para mí en el libro es que la palabra relaciones es una palabra que mucha gente no termina de entender. ¿Qué es? Mira, las relaciones son esos vínculos que se forman cuando no necesitas de la persona. Y eso es fundamental. Dame un ejemplo. Fíjate, a mí me llaman constantemente, es muy normal y yo ayudo cuando puedo. A mí me llaman constantemente, me dicen, oye, tú tienes un contacto ahí donde tú trabajas que me pueda ayudar con tal cosa. Tú tienes un contacto que me puede ayudar a conseguir ese trabajo. Tú tienes un contacto que me puede ayudar a conseguir más baratas las alfombras de la casa, lo que sea. Y resulta ser que sí, uno siempre está dispuesto, yo estoy dispuesto a conectar a alguien con otra persona. Pero cuando tú conectas a alguien con otra persona, no hay un vínculo, no hay esa confianza previa. Y lamentablemente la persona que se conecta con otra va a estar siempre escéptica porque dice, ok, bueno, mira, aquí me presentaron a Coco, pero yo no la conozco. Entonces, a mí me gusta mucho establecer relaciones y siento que las relaciones son esos vínculos que se forman cuando no los necesitas. Cuando tú te atreves a saludar a alguien y preguntarle un poquito por él o por ella. ¿Qué es de tu vida? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo te pasó esto? ¿Y dónde vives? ¿Y qué haces? Entonces, las relaciones te permiten establecer una confianza donde, número uno, a lo mejor nunca ninguno de los dos necesita nada de nadie. O a lo mejor, número dos, tú puedes ayudar a esa persona y ni siquiera sabías que podía ser de ayuda para esa persona. O número tres, esa persona pudiera ayudarte a ti en algún momento. Entonces yo creo que el limpiar un poco la gente que te lleva a la negatividad y establecer relaciones y no tener miedo, Coco. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, porque muchas veces vemos a la gente como una gente muy elevada. No, a mí Coco no me va a hablar. No, Coco a mí no me va a responder. Coco está muy ocupada. A Coco le va muy bien. Y resulta ser que lo que yo he descubierto es que el mundo está lleno de gente buena, que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a darte una mano, que está dispuesta a contestarte un mensaje. Y hoy en día que estamos hiperconectados, las oportunidades son maravillosas de conocer gente que te puede aportar un montón a tu vida. Me gusta mucho cuando hablas sobre atrévete. Atrévete a hacer la llamada o a enviar el correo o a llamar a la puerta. Tienes una gran trayectoria, admirable.
porque te la trabajaste a mano dura, a mano dura. Y es admirable porque luego quiero que me expliques cómo es un día tuyo. Yo he estado en tu programa, empieza tempranito y estás siempre haciendo cositas y eso es digno de admirar. Pero, ¿por qué las personas tú crees que piensan que quizás haya una oportunidad, pero se quedan sin hacerlo? Porque el miedo al rechazo es un fenómeno del que la gente no habla lo suficiente. Háblame del miedo al rechazo. ¿Por qué tenemos tanto miedo al rechazo? Porque el rechazo de alguna manera afecta a nuestro ego. Los seres humanos tenemos diferentes niveles de llenarnos. Está ese llenarnos físicamente, el llenarnos con comida, con el toque de otra persona, el llenarnos con información, el llenarnos con tantas cosas. Pero hay una parte que es nuestro ego. Y esa parte que es nuestro ego es una parte donde sentimos que de alguna manera no podemos demostrarle a alguien que somos frágiles. No podemos demostrarle a alguien que perdimos. Y cuando tú empiezas a ver la historia de los grandes triunfadores de la vida, son personas que han perdido mucho más de lo que han ganado. Y tenemos esta percepción equivocada de que todo tiene que ser perfecto y de que las personas, no, Coco March, por favor, ella lo tiene todo. Espérate, pero ¿cuál es la historia de Coco March? Y entonces, como no nos metemos a conocer la historia de otros, no nos damos cuenta de que para lograr cosas extraordinarias, tenemos que tener rechazos extraordinarios. ¿Por qué tú crees que hay gente que incluso les da miedo a invitar a alguien? Voy a invitarle a cenar, pero hoy si me dice que no. Algo tan simple, ¿verdad? Es sumamente simple. Lo que pasa es que no lo practicamos lo suficiente. Pero resulta ser que cuando tenemos la opción de invitar a alguien a salir, en ese momento no nos atrevemos porque no queremos que nos digan que no y no queremos mostrarnos ese momento de supuesta humillación. Pero cuando tú ves las estadísticas, te das cuenta que 80% de la persona que trata de vender algo le dicen que no. Hablamos de un 40 a 70% de las propuestas que le hacen a un negocio para cualquier cosa, las rechaza un negocio. Partnerships, vender, tratar de vincularse, asociarse, 40 a 70% nivel de rechazo. Los bancos rechazan 80% de las solicitudes de crédito. Pero ¿por qué nos afecta tanto si no es algo profesional? Si es algo, o si es profesional, pero que nos lo tomamos en serio. Porque nosotros como seres humanos no estamos cómodos con la sensación de perder. ¿Por qué? Y porque simplemente pensamos que eso es un fracaso y queremos lograr las cosas de una manera mucho más rápida y sobre todo ahora con el fenómeno de las redes sociales, donde perfectamente yo puedo demostrar y decir, aquí estoy yo cuando era pobre y mira ahora cómo estoy millonario. Entonces empezamos a programar nuestro cerebro con una sensación que tiene información incompleta. Y como la información está incompleta y no hacemos el esfuerzo de estudiarla, entonces nos damos cuenta de que estamos perdiendo oportunidades porque hay otro montón de gente que sí está dispuesta a que la rechacen, que sí está dispuesta a que le digan que no y que sí lo va a volver a intentar. Y mientras nosotros estamos llorando en la casa, diciendo que déjame ver 2 horas más de esta serie de televisión porque mi negocio no sirve para nada. Y resulta ser que a lo mejor estamos a la vuelta de la esquina, estamos a pocos metros del éxito y lo abandonamos. Entonces yo creo que simplemente tiene que ver con el ego. Y además de eso, ¿de qué viene el ego? El ego viene de nuestra necesidad de pertenecer. No es otra cosa que los seres humanos de los momentos más primitivos, ¿qué queremos hacer? Queremos pertenecer a una tribu. No servimos para estar solos. A lo mejor hay gente a la que le va muy bien sola. Pero los seres humanos por naturaleza tenemos que tener socialización. Cuando tú ves, por ejemplo, no sé si viste el documental de Netflix de los secretos de las zonas azules. Oh, sí, de fantástico. Los Blue Zones. Cuando tú empiezas a decir, sí, uno está con esa curiosidad, ¿qué comen y qué no comen? ¿Qué ejercicio hacen y cómo flexionan los brazos? Todo muy bien, pero el factor común número uno, es el sentido de comunidad y de pertenencia. Socialización. Completamente. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora te digo, Coco, salgamos a tomarnos un café, y tú me dices que no, y yo me siento rechazado, ya yo siento que no pertenezco al círculo social de Coco al que yo quería pertenecer. Qué buen punto que has tocado, qué buen punto, porque yo creo que si todos lo viéramos así, porque el primer sentimiento es, le dije a Alberto que fuéramos a cenar esta noche con mi familia, y tú me dijiste no, porque tienes una cosa con tu hija, con tu esposa, y yo no supiera eso, y yo sentiría que me rechazas a mí. Claro. O sea, ¿tú crees que es porque todos nos lo tomamos personal? No solamente es que nos lo tomamos personal, es que tenemos una sensibilidad muy grande
frente al pertenecer o no pertenecer. Y cuando no pertenecemos, nos sentimos como un fracaso porque la naturaleza humana nos dice, tengo que pertenecer. Entonces, inmediatamente también cuando no practicamos el decir, oye, Alberto, me dijiste que no, me imagino que estás complicado, lo hacemos otro día, oye, vamos a estar en Miami hasta tal día, ¿cuándo nos vemos? Como no nos atrevemos a llevar eso al siguiente paso, nos quedamos con la gana. Y nos quedamos con esa gana de establecer una relación que puede haber traído otro montón de cosas en nuestra vida. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que yo creo que son muchas, que a veces se quedan con las ganas por el miedo a un no? Mira, yo creo que lo primero es entenderse por dentro. Es no quedarse, o sea, tú te quedas con las ganas porque no sabes exactamente a dónde quieres ir. Y eso es bien importante. Y a dónde queremos ir es una cosa que puede cambiar en todas las diferentes etapas de la vida. A lo mejor un día tú has estado tú misma. Tú has tenido una carrera donde tú has tenido una carrera muy científica, muy empresarial, luego muy mediática. Y una cosa se va perfectamente amarrando con la otra sin ningún problema. Pero tenemos que entender qué es lo que nos gusta y no tiene que ser una sola cosa. Pero si nosotros no estamos persiguiendo algo que de verdad nos apasiona, que de verdad nos gusta, ¿qué estamos persiguiendo? O sea, yo creo que el ser humano rara vez puede estar cómodo con la sensación de estar solamente sobreviviendo. Y entonces, ¿a qué es a lo que yo me dedico? Yo me dedico constantemente y todos los días a eliminar de mi vida la sensación de arrepentimiento. ¿Qué arrepentimientos tienes? Yo te diría que muy pocos o casi ninguno. ¿Tenías más antes? Yo creo que sí, pero ya yo me he atrevido. Y yo me he dado cuenta de que mientras más lo intento, más van saliendo las cosas, porque la sensación de arrepentimiento, mira, y la sensación de arrepentimiento viene de cosas pequeñas y grandes. El decir, yo siempre quise ser actor de teatro por inventar algo. Y eso, evidentemente, te trae un gran arrepentimiento de decir, cuando tienes 85 años o 90, y a lo mejor sientes que no te queda mucha vida, de que no lo vas a poder hacer. Pero la sensación de arrepentimiento también, que me ha tocado a mí también aprender a eso, es evitar el quedarnos con palabras que debemos haber dicho, con cosas que le tenemos que decir a la gente, con esa franqueza que hace falta para decir, oye, ¿sabes qué? Coco, me encantaría que nos viéramos hoy, pero no voy a poder. No, pero es que imagínate, Coco me invitó, ¿cómo hago? Me explico. Entonces, de un momento a otro, empiezas a ver que empiezas a sacrificar tu vida por la aceptación de otras personas. Y esas personas que te pagan las cuentas, esas personas que te traen la felicidad a tu vida, esas personas que de verdad te están trayendo lo que tú estás buscando, o simplemente estás queriendo pertenecer porque tú solo no sabes a dónde perteneces. Yo creo que has dado ahí en el clavo, que a veces como humanos no nos conocemos lo suficiente y esa falta de convicción de quién somos nos crea, ¿tú crees que nos crea inseguridad? Claro, pero además todos las tenemos. Hasta el más seguro de la vida tiene sus inseguridades. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que atrevernos simplemente a intentar y a decir, ok, si yo tengo un feeling de que algo va por un buen camino, ¿qué pasa si lo intento? Mira, Coco, la gente a mí me ve y dicen, wow, conduce un programa de radio todos los días, conduce otro programa de radio que sale en todo el país los fines de semana, conduce un programa de televisión y empiezan a ver en mis redes y me ven sentados con famosos y me ven hablando con gente interesante, etc. Nadie sabe, por ejemplo, o poca gente sabe, hasta que lo sabía, hasta que publiqué el libro, que desde el momento en el que yo empecé a ser colaborador de televisión, empecé a pedir que me dieran la oportunidad de conducir un programa de televisión. Para ahí, porque ese es un punto que lo tenemos que destacar. Uh-huh. Tú estabas empeñado, y quiero usar esa palabra porque yo creo que es una palabra muy positiva, tú estabas empeñado en que tú querías hacer televisión. Así es. Pero te dijeron que... Me dijeron que no. Que tenías cara de... Que tenía cara de radio. Probablemente. Sí. Pero me encanta cómo, explícalo tú. Tú entras en radio, pero ese sueño tuyo fue cambiando y estás allí y dices, yo quiero ser cara de un programa de televisión. Claro, mira, antes de ser cara de un programa de televisión, viene la primera oportunidad en la televisión. Cuando yo empiezo a ser íntimo, que es el programa que conduzco, donde la gente me cuenta historias de su vida, un día, de hecho, me invitan a la televisión y me dicen, Alberto, ¿a ti te gustaría venir como colaborador? Nosotros te ayudamos a armar un buen tema que tenga que ver con mejoramiento personal. Yo nunca he hecho eso, pero nosotros te ayudamos. Creemos que eres un tipo que inspira, un tipo que motiva. Y yo digo, ok, vamos, lo hacemos. Y llego yo ese día al cuarto de maquillaje. Porque me dicen, no, tienes que pasar primero por maquillaje. Ok, pasemos por maquillaje. Y estoy en el cuarto de maquillaje y mientras el maquillista me está preparando, él me dice, ¿tú tienes calor? Le digo, no, pero estás sudando mucho.
No, ¿estás nervioso? Oh, yo nervioso para nada. Jamás en la vida. Me dice, pero es que estás sudando mucho. Entonces me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Vete al cuartito que está aquí al lado donde la gente espera antes de ir al aire. Ahí hay luz tenue, hay aire acondicionado, ahí hay agüitas para que te relajes. Digo, perfecto. Me terminé de maquillar al hombre, voy al cuarto y me doy cuenta de que esa camisa azul eléctrico que yo tenía puesta se había convertido en una camisa de 2 tonos. Y eran básicamente una camisa que tenía todo sudado bajo el brazo, que se había bajado por toda la camisa y que yo no podía salir al aire así. Me tocó respirar profundo. ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez en televisión. Ouch. Me tocó respirar profundo, ir al cuarto de maquillaje, pedirle un secador de pelo prestado al maquillista, llegar, quitarme la camisa y secarla. Y entonces en ese momento entrar al set de televisión y hacer un segmento que fue todo un éxito, por cierto, que fue un absoluto éxito. Y lo más irónico del asunto es que el segmento se trataba de cómo ser más seguro de uno mismo. Pero ahí de nuevo, Alberto, viene el hecho de que tú acababas de tener una relación romántica antes de que te dieran tu posición para tu programa de radio, donde tú eras, ¿qué? Consejero. Claro, claro. Y no solamente eso, sino que además en el momento que me plantean eso, yo venía de pasar el momento más oscuro de mi vida. Yo venía justo antes de eso, de pasar en 90 días, o sea, en solamente 90 días, unas 12 semanas, yo paso por el proceso en el que, número uno, me cancelan mi programa de radio, pero me habían dicho que querían quedarse conmigo dentro de la compañía, que querían plantearme otras cosas, etcétera. Me dejan como productor de otro programa. En ese mismo proceso termino una relación de pareja de casi 3 años. Todo el mundo dice, estos se casan, ya esto que bien les va, no estaba funcionando. Y el golpe más duro de todo eso fue la muerte de mi mamá. Y todo esto ocurre en 90 días. Yo me veo en este momento oscuro arrastrándome todos los días para ir a trabajar. Digo, bueno, por lo menos déjame no perder mi trabajo, cuidar lo que tengo. Y de pronto, en medio de todo esto, un día mi jefe me llama a la oficina. Cuando me llama mi jefe a la oficina, yo estaba pero muerto del susto. Yo dije, aquí se acabó todo. Y dije, ¿qué otro golpe me va a dar Dios? Ahora lo que falta es que pierda mi trabajo. Y me dice, no, te estoy llamando porque estoy pensando en un programa de radio por las noches donde entre canciones el conductor del programa va a escuchar las historias de la gente. Y cuando se lo pidan, le va a dar un consejo respecto a lo que le está pasando. Y yo en mente productor y en medio de mi presión le digo, bueno, ¿a quién llamo? ¿Quién va a ser? ¿Con quién hacemos el casting? ¿Con quién hacemos las pruebas? Y me dice, no. Yo quiero que tú conduzcas el programa. Y yo le digo, tú estás loco. Tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que trate de aconsejar a nadie respecto a lo que le está pasando en su vida. Y él me dijo, sí, porque yo considero, y usó esta palabra, que tú tienes la profundidad que hace falta para hacer ese programa. Y efectivamente, empiezo a conducir íntimo, se convierte en un éxito inmediato. Las líneas hasta hoy nunca paran de personas queriendo contar su historia. Estamos hablando de más de 15 años después. Y en ese momento empiezan a llamarme para la televisión, empiezan a contratarme como speaker y empiezo a viajar alrededor de Estados Unidos. Así conocí a mi esposa Fe en California y empiezan a proponerme el book deal del primer libro. O sea que lo que era la etapa más oscura de mi vida se convierte en la mejor etapa profesional de mi vida. Entonces, lo interesante de esto y el mensaje para mí es que de los momentos más duros pueden salir las bendiciones más grandes. Y en ese momento yo dejé de pedirle a Dios que me resolviera los problemas y empecé a pedirle a Dios que me mostrara lo más pronto posible la lección detrás de cada problema. Cómo curar es un podcast sin fines de lucro, libre de patrocinadores. Si deseas ayudarme, puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com, donde encontrarás las fórmulas que he creado desde 1999, 100% naturales para tu salud, belleza y cuidado del hogar. Una de mis fórmulas favoritas es Happy Tummy. Es efectiva para quienes tienen problemas de distensión abdominal, reflujo, gastritis, gases, digestión pesada o inflamación en el abdomen al comer. Añade 15 gotas antes de cada comida y disfruta de una barriguita feliz. Tu mamá falleció en el 2006. Y eras jovencito todavía. Uh-huh. ¿Recuerdas cuando tu mamá en el 1996 la diagnosticaron? Me acuerdo como si fuese ayer, porque yo estaba en el primer año de la universidad, terminando el primer año de la universidad, empezando el segundo año de la universidad.
Y mi papá nos dice a los tres que tenía que hablar con nosotros porque a mi mamá le tenían que hacer una operación y que le tenían que quitar un tumor. Y en ese momento de mi vida, la palabra cáncer era una palabra completamente ajena. La palabra cáncer era esa cosa que le pasa a una pobre familia que uno conoce, ¿no? Porque eso no me pasa a mí. Eso es una cosa remota que le ocurre a otra gente. Y resulta ser que efectivamente operan a mi mamá. En ese momento tuvimos una gran suerte porque, y esto es un tema que solamente tú conoces, porque descubren que el cáncer de ella vivía mucho del estrógeno. O sea, era un cáncer que eliminaba el estrógeno. Entonces, cuando te eliminan el estrógeno a través de tratamientos, que era de pastillas, muy novedoso en ese momento, pues se podía evitar quimioterapias y un montón de cosas. Y efectivamente, vinimos a Estados Unidos, se confirmó que lo que le habían dicho en Venezuela era exactamente lo que hubiesen recomendado en el mejor hospital para cáncer en Estados Unidos, donde estuvimos con ella. Pero de un momento a otro, yo empiezo a darme cuenta de que mi mamá se podía morir como cualquier ser humano. Pero la idea de que mi mamá no estuviera con nosotros era completamente ajena a mí en ese momento con 18, 19 años. Pero de un momento a otro también me di cuenta cómo empezamos a disfrutar mucho más de mi mamá y de la vida. Y empezamos a darnos cuenta de que con la conciencia de que la vida un día está y al día siguiente no sabemos, hay que disfrutarla. Como dice en inglés, we might as well. Porque no tenemos ninguna garantía. Y en ese momento yo siento que así como empezó la lucha de mi mamá, también empezó un esfuerzo de todos nosotros por disfrutar mucho más. Por disfrutar cada momento, por abrazar cada momento. Y a mi mamá, esto nunca me lo dijo mi papá, sino hasta después de que mi mamá falleció, yo no lo supe. Pero a mi mamá le diagnosticaron, el médico le daba un pronóstico de 1 año o año y medio de vida. Y estuvo con nosotros casi 10 años, con muy buena calidad de vida. Has participado en muchas obras filantrópicas. Recibiste el premio humanitario por la Cámara del Comercio en el 2007, aquí en Miami, ¿verdad? Sí, la verdad es que, mira, los reconocimientos para mí son muy especiales, pero también son un recordatorio de que uno no se puede creer el cuento. Y que cuando uno lo reconocen es muy lindo, pero no puede ser la razón por la que hacemos las cosas. Claro. Y yo creo que esos highlights del camino son unos highlights bonitos, pero lo más bonito es lo que puedes hacer por una persona hoy y la manera en que puedes cambiar la vida de alguien hoy, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas públicas que yo he hecho tratando de ayudar a la comunidad de la mejor manera, pero estoy mucho más orgulloso de las cosas que he hecho de las que nadie sabe. Y eso debería ser así, porque en realidad hay más felicidad en dar que hay en recibir, pero entre las muchas cosas has hecho muchas obras de concienciamiento con St. Jude's. Uh-huh. Tú estuviste en St. Jude's, tú también tuviste cáncer. ¿Cómo lo superaste? Sí, bueno, yo nunca, en realidad, gracias a Dios, nunca he tenido un susto grande, pero sí te puedo decir que hubo, son digamos en 2 temas, ¿no? El primer tema, vivirlo de mi mamá fue sumamente difícil, pero eso me hizo concientizarme mucho acerca de cuidar mi propia salud, ¿no? Y es increíble porque una cosa de la que yo todo el tiempo le estoy recordando a toda la gente es que vayan al dermatólogo. Porque un día yo fui a la dermatóloga yendo una vez al año a hacerme mi chequeo de lo que llaman el full body, que te revisan de arriba abajo sin que quede nada pendiente. Y de un momento a otro me dice, déjame hacerte esta biopsia. Y era un melanoma. Y me llama la doctora y me dice, te estoy llamando para decirte que te salvé la vida. ¿Cómo que? Dice, tienes un melanoma, pero es etapa súper temprana. Viniste, te lo revisaste, te lo voy a sacar, no va a quedar absolutamente nada y está todo bien. Pero de un momento a otro fue como ese llamado de atención, ¿no? De que en la vida hay cosas que controlamos y hay cosas que no controlamos. Entonces podemos tener mucha fe, hay que tener mucha fe. Yo soy muy creyente en Dios y para mí la fe es importantísima. Pero como decía una tía mía, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, no es solamente eso, sino es la manera de tomar acción. Y por el lado del Hospital St. Jude, mira, llegar a un lugar como St. Jude, con el que he estado contribuyendo por muchos años de diferentes maneras, y darte cuenta que estás frente a la cama de un paciente y que ese paciente que está luchando por su vida tiene 5 años, o que tiene 7 años, o que tiene 9 años, es muy duro. Y es más duro todavía porque los años pasan. Las probabilidades de supervivencia de cáncer infantil han aumentado increíblemente con St. Jude. O sea, el cáncer infantil tenía un 20% de supervivencia hace 50 y pico años que se fundó St. Jude. Ahora tiene un 80% de supervivencia.
La leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, que es el ALL, que es el tipo de cáncer infantil más común, lamentablemente. Cuando abrió St. Jude tenía 5% de supervivencia, ahorita tiene 95% de supervivencia. Pero de esa misma manera yo he conocido niños que no han ganado la batalla. Claro. Y que de pronto me dicen, ese niño, el de la foto, el que conociste, o con el que te montaste en un escenario para recoger dinero, o en la gala, o en el hospital, o con el que hiciste un comercial, aunque conversaste fuera de cámara tanto tiempo, se nos fue. Qué duro, qué triste, qué injusto, y yo sé que es algo que a ti te toca de cerca, pero que nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál es nuestro propósito aquí y cómo podemos hacer para maximizar nuestro propósito? Y yo creo que por eso ese libro, El sí detrás de un no, es un libro que puede ayudar a mucha gente, porque tú viviste el cáncer en piel 2 veces, tuviste una recaída en el 2000, te has recuperado, lo viviste en tu mamá. Eso es muy difícil, pero te admiro porque otras personas estarían quizás utilizando el hecho de que han tenido que sufrir lo que tú has sufrido para hacerse más mediáticos. Uh-huh. Sin embargo, tú le dedicas este libro entero al honor de tu mamá, que sufrió mucho, y no hablas de ti. ¿Por qué reservas algo que es un sufrimiento y le das... o sea, para mí es admirable. Mira, Coco, yo creo lo siguiente. Me parece que en la vida todos los días estamos tomando decisiones. Son miles y miles de decisiones que tomamos. De la ropa que nos vamos a poner, de a dónde vamos, de a qué hora salimos, de si nos apuramos, de si llegamos a tiempo o de lo que sea. Y evidentemente yo he tenido retos en mi vida. Y de nuevo el tema de comparar el reto de una persona versus el otro, yo creo que no tiene mucho sentido. Pero yo creo que lo más importante para mí de todo esto es tratar de absorber lo que la vida nos está entregando. Muchas veces estamos buscando que lo grande de la vida sea la fortuna, que lo grande de la vida sea las cosas materiales, que lo grande de la vida sea el éxito. Y resulta ser que tenemos enfrente de nosotros lo grande de la vida y no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando yo me levanto por la mañana y antes de salir a trabajar le doy un beso a mi esposa que está profundamente dormida a la hora que salgo yo, o cuando en la noche le doy un beso a mi hija después de que está dormida, porque en la mañana, si le doy un beso en la mañana, se me despierta porque tiene sueño ligero. Así que el beso de ella es en la noche, después de que se duerme. Yo digo, esto es lo más grande. O sea, el estar vivo y poder tener una vida al lado de ellas dos, eso es lo más grande. El poder pensar en todo lo que me trajo el haber sido criado por la mamá que me crió y por el papá que me crió. Eso es lo más grande, con sus virtudes y con sus defectos, porque no fueron papás perfectos, ni yo soy un papá perfecto. Pero si nos diéramos cuenta del milagro en el que se considera el milagro que es estar vivos. Hace menos de 1 mes y medio, había una persona en mi oficina con quien yo tenía trabajando los 18 años que llevo trabajando allí. Ella había cumplido 70 años, se le había celebrado un martes y después llegamos a un viernes y yo le decía a esta amiga, le decía, oye, te regalaron un montón de flores y no te las has llevado. ¿Qué pasó? Es que no me caben en el carro, no sé qué, que tengas buen fin de semana. No la volví a ver. No la volví a ver. ¿Por qué? Porque tuvo un incidente de salud, una cosa completamente inesperada. Estuvo luchando por su vida 2 semanas y se nos fue. Entonces me hizo volverme a preguntar, ¿estoy aprovechando la vida al máximo, sí o no, caramba? Y retarme yo mismo, y como yo reto a cada persona que nos ve, y como te reto a ti, a cada persona, ¿de verdad estamos aprovechando la vida al máximo? Vamos a cometer errores, vamos a perder tiempo, vamos a equivocarnos. O sea, aquí no estamos buscando la perfección, no la estamos buscando. Lo que estamos buscando es squeeze it, exprímela lo más que puedas. Exprime esa vida que Dios te ha dado hasta hoy lo más que puedas. Y dile a la gente que la quieres, y dile a la gente que son especiales, y perdona a la gente y no cargues con cosas. Y eso se dice más fácil de lo que se hace. Pero es muy importante también, Coco, en mi opinión, darnos cuenta de que tenemos 2 opciones con lo que nos pasa. O nos llenamos de resentimiento, porque lo que nos pasó es una injusticia horrible y Dios no existe, quiere decir mucha gente, porque imagínate cómo me va a mandar esas cosas. O nos preguntamos cuál es la lección y por qué me pasó. Y yo he descubierto, a través de todas estas historias que comparto en el Sí detrás de un no y otras que no comparto, que siempre que buscamos la lección
somos un poquito más felices, somos un poquito más fuertes y somos capaces de enseñarle esa lección a otra persona. Eres un hombre muy profundo. Estoy de acuerdo con tu jefe. ¿Tú crees que el hecho de que viviste el acoso, viviste un cáncer en tu piel, viviste cáncer de tu mamá, viviste rechazo, te ha hecho el Alberto que eres hoy en día? 1000%. 1000%. 1000%. O sea, yo no cambiaría un solo día de mi historia. No cambiaría un solo día de mi historia. Yo le pedí, no dejo de levantarme con la esperanza de poder tener a mi mamá a mi lado. Y yo sueño con mi mamá muy seguido y no lo hubiese querido perder. ¿Qué le dirías a tu mamá si pudieras hablar con ella? Yo le daría las gracias, no solamente por todas las cosas que no alcancé a agradecerle, sino por todas las cosas que no me daba cuenta que tenía que agradecerle. ¿Cómo qué? Como su ejemplo, como el aguantar en los momentos difíciles, como el habernos dicho que no a ciertas cosas, como el habernos mostrado cómo luchaba por lo correcto con su familia, con nosotros, con mi papá, con sus pacientes. No haberle podido agradecer la pasión por la vida que siempre demostró. Porque es muy raro que tienes a tu mamá al lado y que tú digas, mami, gracias por mostrarme esa pasión por la vida. No me salió, no surgió, no pasó. Pero lo mío sería puro agradecimiento. Lo mío sería puro agradecimiento. Y obviamente siempre me da un poco de nostalgia el saber que mi mamá no conoció a Faye, mi esposa, que hija? no conoció a Sophie. Pero en la casa tenemos fotos de ella. Y el otro día había pasado la fecha del cumpleaños de mi mamá y fuimos al cementerio judío aquí en Miami a dejarle unas flores. Y bueno, por costumbre no nos gusta, a mí personalmente no me gusta y por tradición no llevas a un niño al cementerio. Y Sophie me dijo, yo quiero ir, papi. Le dijo, Sophie, no te voy a llevar. Y me dijo, pero dame un minuto que le quiero escribir una carta a Agua y Gloria. Y le escribió una notita que decía, Agua y Gloria, soy Sofía, la hija de Alberto. Ella le quiso aclarar. Que no se confunda. Que no es la hija de Oscar ni la de Daniel, que es la hija de Alberto. Te quiero mucho, te extrañamos y siempre pienso en ti. Qué bonita. Imagínate. Tú eres el mediano, a pesar de ser... El mayor. Eres el mayor y el más alto. Y el más alto. De los tres. ¿Tú crees que el hecho de que has sido una persona tan luchadora ha sido un ejemplo para tus hermanos? Yo quiero pensar que sí, pero los hermanos somos muy orgullosos para hablar de esas cosas. ¿Tú crees? Yo también he aprendido muchas cosas de mis hermanos y no usamos ese lenguaje de agradecernos las cosas. ¿Qué le dirías a David o a Oscar? Sí, a Daniel o a Oscar. Mira, yo creo que yo les agradecería el hecho de que siempre están ahí, de que siempre regresamos a la familia, de que sabemos que podemos pasarnos días sin hablarnos, pero que en el momento que alguien tenga que correr por el otro, vamos a estar ahí. Y lo hacemos el uno por el otro. Y también de que hemos sabido aceptar nuestras diferencias. ¿Cuántos hermanos hay por ahí que al momento de verse diferentes no se hablan? Y eso hemos sabido aceptar. No, mira, tú actúas de una manera, tú actúas de otra, tú eres así, tú eres así. ¿Sois muy diferentes? Somos completamente diferentes. Somos ¿Eres como tres personas. ¿El más emprendedor de los tres? No, mi hermano Oscar, el del medio, es más emprendedor que yo. Pues yo soy una combinación entre tener un empleo y mi parte de emprendedor. Pero mi hermano Oscar es mucho más emprendedor. Él está dedicado 100% a los negocios. Tenemos maneras de pensar muy diferentes, pero nos valoramos, nos respetamos y nos queremos. Alberto, ¿cuánto nos has enseñado? Me encanta que eres una persona que tiene tanta profundidad. El libro lo demuestra. Gracias, Coco. Son muchas claves. Son 5 claves, pero de cada una de esas 5 hay otras 25. Así que son 125 claves. Nos das consejos sobre cómo podemos ser más resilientes, cómo podemos no sentirnos negativos. Nos das consejos de cómo podemos cumplir nuestros sueños. Gracias por estar aquí en Cómo Curar. La verdad es que te lo agradezco a ti un montón la oportunidad. Lo que más te agradezco es que hayas leído el libro. Significa mucho, mucho para mí.
que lo hayas leído, que lo hayas apreciado. Y sobre todo, Coco, yo creo que hay personas, cuando una persona llega a la posición en la que tú estás, donde has tenido éxito, donde tienes independencia, donde vives la vida que has querido vivir y la vida que decidiste vivir, todos tienen la opción de hacer eso de una manera enfocada en ellos y en los suyos, o de una manera en la que se enfoquen ellos en los suyos, pero también en los demás. Y tú has decidido seguir ayudando a los demás de diferentes maneras y eso tiene un significado muy especial. Gracias, Alberto. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.